Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. El tema de hoy, para que vamos a ver, son funciones. Bueno, vamos a aprender a crear nuestras propias funciones, a usar las funciones que definamos. Y bueno, posteriormente, creo que esta semana no vamos a ver, pero en la próximas dos clases vamos a ver cómo podemos usar funciones de módulos externos. Eh, y bueno, ahí vamos a poder usar distintos tipos de recursos que están disponibles en Python. Bueno, vamos a poder desarrollar varias cosas. Así que bueno, empecemos. Eh, ¿Qué es una función? Una función es un segmento de código independiente que realiza instrucciones que pueden ser utilizadas en cualquier parte de un programa. Entonces nosotros hasta el momento habíamos visto distintos tipos de programas que tienen como una función específica, pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a tener dentro de un mismo programa varios tipos de código como que realizan una tarea muy puntual, muy específica, que nos permiten también como hacer esta particularidad de que tiene una cierta entrada, la función tiene como un comportamiento específico que es un cierto algoritmo pequeñito que tiene, y esto va a entregar una salida. Entonces, ¿para qué nos sirven las funciones? Las funciones nos sirven para poder modularizar código, es decir, definir algún segmento independiente, algo que tenga un comportamiento muy puntual, muy específico, por eso se le llama un subprograma. Pero también nos va a servir para reutilizar código. Muchas veces nosotros tenemos en nuestro algoritmo ciertas partes del código que tienen cierto comportamiento genérico, podríamos decirlo, que cambia solamente una pequeña parte de la entrada y a partir de eso nos va a generar una salida. Entonces podemos definir este comportamiento genérico y no repetirlo. Y luego simplemente nosotros podemos llamar a estas funciones con distintas entradas y eso nos va a generar distintas salidas. Entonces veamos ahora cómo podemos hacer la llamada a funciones. Esto ya habíamos visto algo de esto al principio del curso, pero ahora la vamos a expandir un poco más y vamos a llegar un poco más allá de ver cómo podemos llamar a las funciones y después cuando las definamos también las vamos a llamar. Recordando un poco lo que vimos eh, al principio del semestre, bueno, una función puede ser llamada de la siguiente forma si es que no entrega un resultado o no lo queremos utilizar. Nosotros tenemos como esta anotación, el nombre de la función, ¿se recuerdan bien? Por ejemplo, el print, eh, el input, pero eso lo guardamos. Pero entonces nosotros definimos acá el nombre de una función y entre paréntesis van los parámetros o valores de entrada de la función. Eso sería como cuáles son los valores que yo le estoy ingresando a la función para que ella realice alguna acción. Si nosotros queremos, por otro lado, asignar un resultado o asignarle una variable a esta función, nosotros lo que hacemos es definir una variable, acá, var, igual a el nombre de la función con los parámetros. Entonces tenemos estas dos formas de llamar a funciones. Si sabemos su nombre, pero en realidad no nos entrega un resultado o no lo queremos utilizar, simplemente la escribimos. Pero si nosotros queremos que la función nos guarde un resultado que sabemos que nos va a entregar, lo tenemos que almacenar en una variable. Así. Vamos a ver varios ejemplos que en realidad ya le hemos estado viendo durante el curso, pero ahora estamos como formalizando la definición de funciones. Entonces, los parámetros, aquí, bueno, dice que son valores obligatorios para que la función realice su labor. De otra forma no funcionará. Hay funciones que pueden tener un parámetro, hay funciones que pueden tener dos, tres, incluso hay funciones que pueden tener ningún parámetro. Entonces, eso va a ser súper importante dependiendo del tipo de función que estemos usando, el conocer bien cuáles son sus parámetros para que esto funcione. Veamos varios ejemplos. Aquí tengo, bueno, esta es la función input, que ya la habíamos visto harto en el curso. La función input es una función que nos permite recibir por entrada lo que yo escriba en el teclado y guardarlo en un string. Entonces, como yo sé que esta es una función que sí me entrega algo y que a mí me interesa usarlo, yo defino una variable. Aquí defino la variable x igual a input, que es la función, el nombre, y como parámetro o valor de entrada yo le estoy ingresando el mensaje que quiero mostrarle al usuario. Entonces, teniendo claro como todos esos elementos de las funciones, yo la puedo usar y puedo guardar el valor en un string. Entonces aquí, por ejemplo, ingreso un número, el 5.
el siguiente caso aquí tenemos la función float, que también la vimos al principio del curso. Es la función que me permite transformar un valor a tipo float. Entonces, el nombre de la función es float, el parámetro que recibe es un tipo de dato. En este caso yo le estoy pasando justo el resultado de la función anterior de x, le estoy pasando un 5 en string. Y esta función lo que hace es transformarme a tipo float. Y como me interesa de nuevo guardar el resultado, tengo que definirlo con una variable. Entonces defino la variable i igual a float de x. Entonces yo quiero guardar el resultado de la función float x. Bueno, entonces aquí esta línea no muestra nada porque en realidad estoy haciendo una asignación de variables. Pero como yo tengo también otra función que se llama print, la función print lo que se encarga de hacer es mostrarme un mensaje por pantalla. En este caso, yo sé que esta función no me interesa en realidad guardar nada. De hecho, creo que podemos hacer la prueba. Pero esta función simplemente me muestra por pantalla lo que yo le estoy pasando como parámetro, que sería el i. Yo podría hacer esto también, guardar el resultado de la función y también imprimirlo a su vez. Este es casi repetitivo. Pero print es una función que se caracteriza por no devolver ningún resultado. Y eso lo podemos ver al intentar guardar en una variable el resultado de imprimir. Entonces, este es un tipo de dato que no habíamos visto antes, que es el tipo de dato none, que significa literalmente nada. Es nada. Entonces, la función print es un caso de función que ejecuta ciertas acciones, pero no me devuelve ningún resultado. Entonces, yo no necesito hacer este tipo de guardado en la variable, sino que simplemente la llamo y la uso. Y ahí me muestra el mensaje que yo quiero que se vea por pantalla. Bueno, hay varias funciones que ya están predeterminadas que se pueden usar en Python. Y nosotros podemos usarlas libremente. Por ejemplo, tenemos la entrada y salida de datos, tenemos el input, tenemos el print, que nos permiten manejar tanto entradas como salidas de datos. Tenemos estas funciones también que nos transforman a tipo de datos, que también las vimos, que serían el int, el float, el list y el str. Tenemos algunas funciones matemáticas simples, algunas las vamos a estar viendo ahora. Tenemos la función round, que permite hacer un redondeo de valores. La función abs, que es el valor absoluto. La función sum la vimos, que era para sumar valores en una lista, por ejemplo. El mínimo, el máximo. Pow es la función de potencia. Entonces vamos a ver aquí algunos ejemplos de estas funciones nuevas que acaban de aparecer. Pero si nosotros en teoría sabemos como el nombre de la función que existe y sabemos cuáles son sus parámetros, la podemos usar. Y aquí estamos viendo varios casos de funciones matemáticas simples. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos dos variables, la variable x e y, voy a colocar el número de línea. Y bueno, como les dije, la función round, lo voy a escribir en un comentario aquí. Round es la función que redondea valores. Entonces, voy a llamar a round de 54.5, por ejemplo, y yo quiero redondear ese valor. Aquí se va a aplicar una regla de redondeo hacia arriba. Creo que sí, esta es la regla de redondeo hacia arriba. Pero también yo puedo llamar a round con dos parámetros. Puedo llamarlo con un número y con dos números en realidad. El número que quiero redondear. Y el segundo parámetro me indica la cantidad de decimales con los que quiero guardar mi valor. Veamos qué pasa aquí en los ejemplos. El primer caso sería la x, en donde yo llamé a round de 54.5 y yo aquí le apliqué una regla de redondeo. En este caso, Python me puso 54, creo que la regla de redondeo es, sí. Es una regla igual definida en el lenguaje. Sí, bueno, aquí uno usualmente cuando redondea esto, coloquialmente sin decimales, uno dice 54.5 55. Pero Python tiene una regla especial de redondeo en donde dice si este número es par, yo lo redondeo hacia abajo, si este número es impar, lo redondeo hacia arriba. Así como un redondeo al par más cercano. Eso es lo Lo que mismo en aquí. física. ¿Sí? Ah, ya, súper. Sí. Entonces por eso 54.5 es 54 y 55.5 es 56. Pero también yo puedo hacer un redondeo con dos decimales, o sea, con dos decimales, que sí es este caso, ingresando a la función round con dos parámetros.
Entonces aquí también lo voy a escribir como comentario. Yo creo que round son dos parámetros. El primero es el número a redondear. El segundo, la cantidad de decimales. Entonces aquí el 5.475 se hace un redondeo con dos decimales a 5.47. Y bueno, yo puedo ir cambiando este parámetro si es que en algún momento necesito un decimal ahora, por ejemplo, y esto lo redondea a 5.5. También puedo colocarle 0. Y bueno, aquí no me lo redondeo exactamente, me lo redondeo a 5.0. Y bueno, ahí puedo ir generando distintos valores de redondeo con distinta cantidad de decimales. Pero si yo quisiera hacer un redondeo a entero, sería con un solo parámetro, en este caso. Entonces aquí le voy a colocar también, se aplica redondeo al par más cercano. Bueno, y aquí tenemos otra función que es la función abs, que es la de valor absoluto. Sabemos que 3 menos 4, eso es menos 1, pero como le estoy aplicando el valor absoluto, esto es 1. Entonces el valor absoluto me va a entregar, no sé si usar la definición matemática, pero en palabras simples me va a entregar simplemente el valor positivo o la magnitud de mi valor que estoy usando sin considerar el signo. Entonces los valores negativos los va a imprimir como positivos. Y bueno, también había otra función nueva que vimos que era la POW, que es la potencia. La función POW tiene dos parámetros, que sería el número con el exponente. Entonces, si yo utilizo POW de 2,4, esos serían los parámetros, sería lo mismo que escribir 2 elevado a 4. Entonces, esto debería ser 16. Y bueno, ahí puedo usar distintas funciones matemáticas, si es que yo sé el nombre, sé cuáles son sus parámetros o valores de entrada, y también puedo guardar su resultado. Ahí estamos viendo como todas las fases de las funciones. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. ¿No? Bueno, Todo cualquier clarito. cosa pueden escribir en el chat y ahí, bueno, lo voy a estar leyendo. Bueno, aquí también esto es algo que también se mencionó un poco cuando lo estuvimos viendo en listas, pero ahora lo vamos a formalizar un poco más. Bueno, en Python, todo tipo de datos es una clase. Python es Python 3 en realidad, está programado en base a objetos y a clases. Probablemente esto lo van a ver más adelante en la carrera. Entonces, una clase es, digamos, ahora en este momento, es como una forma de caracterizar la información. Profe, ¿Sí? ¿no vamos a ver clase en este curso? No, Ah, no, de hecho, hay cursos que vienen después donde vienen orientación a objetos con clases, pero en este curso no está el tema. ya, ya. Ahora, si me lo preguntan, probablemente es porque a lo mejor saben un poco de clases, ¿no? ¿O de qué consisten? Sí, sí, al menos sí. Ya. Es súper bueno que también tengan como una visión un poco más amplia del lenguaje. Eh, pero sí, probablemente en otra asignatura a futuro, ustedes van a poder conocer un poco más ya del lenguaje. Eh, entonces, bueno, una clase se compone de atributos, que serían como información o datos asociados a la clase, y métodos, que también esta palabra la usé harto cuando vimos listas. Los métodos son funciones que manipulan los datos de una clase. Tenía una diferencia en cómo los llamábamos. A eso íbamos con la distinción. Aquí, si recuerdan bien, teníamos listas, una lista X, y bueno, aquí yo tengo dos funciones que las estoy llamando, la función print y la función type. La función type también la vimos al principio del curso y era algo que me permitía saber cuál es el tipo de dato con el que estoy trabajando. En este caso, el parámetro del type sería una variable, un valor literal, y me va a decir qué tipo de dato es. Y voy a imprimir eso. En cambio, también teníamos el append. El append es un método, porque se está aplicando sobre la variable, en este caso sobre la lista que en la posición 2, que eso sería 0, 1, 2, es otra lista. Entonces aquí, si yo imprimo el tipo de X en la posición 2, sería la lista 3, 4, eso es, de aquí me dice que es la clase lista. Y al X, cochete 2,
yo le puedo hacer un append de 5. Entonces, esto de acá es una función, podríamos decirla, función append, que se está aplicando sobre la lista X en el corchete 2, que sería la lista con el 3 y el 4. Lo que estoy haciendo acá es agregarle un 5 al final, así que aquí lo puedo ver. Si es que imprimo X completo otra vez, puedo ver que ahora la lista X, corchete 2, ahora tiene un 5 al final. Entonces esa es la distinción que uno hace entre funciones y métodos. Cuando hablamos de método es porque estamos llamando a una función que opera sobre una clase o sobre un tipo de dato específico, en este caso una lista. Pero las funciones en sí uno las llama sin esa anotación, sin ese punto. Las llama con el nombre y con sus parámetros respectivos. Bueno, aquí tengo otro caso. Tenemos, bueno, números complejos no lo hemos visto mucho en este curso, pero también existen. X aquí estoy definiendo un número complejo, la parte real y la parte imaginaria. Y esto también tiene un método que se llama real o imag, que es, literalmente me está devolviendo la parte real y la parte imaginaria del número que estoy definiendo. Entonces acá, esto es de la clase complex, que es el tipo de dato de complejo, número complejo. Y tengo unas operaciones donde puedo obtener la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Que aquí me va a devolver el 5, que es la parte real, y el 10, que es la parte imaginaria. Bueno, vamos a empezar ahora a crear nuestras propias funciones para poder usarlas dentro de nuestros programas. Entonces, para crear una función tenemos que tener en cuenta ciertos elementos fundamentales. Primero sería el nombre de la función. ¿Qué nombre le vamos a poner a nuestra función? Esto es tan importante como el nombre de las variables, por ejemplo. ¿Qué nombre le ponemos a una variable? Incluso es un poco importante, porque el nombre de una función tiene que reflejar qué es lo que hace la función, en fondo. En segundo lugar, tenemos los parámetros de la función, que son cuáles son los valores de entrada que va a recibir mi función. ¿Qué es lo que necesito yo para poder, no sé, ejecutar un cierto subprograma? En tercer lugar, tenemos el contenido propiamente tal de la función, que ya sería cuáles son las instrucciones que voy a ejecutar en esta función específica, de un comportamiento específico. Y en cuarto lugar, tenemos el resultado, qué es lo que yo quiero entregar como valor de salida o valor de retorno. Entonces, aquí voy a quedarme también con la palabra retorno, porque vamos a usar una palabra, una sentencia específica. Aquí está la estructura genérica de una función. La función, bueno, va a tener un nombre y va a tener parámetros de entrada que se definen al lado del nombre, entre paréntesis, y si es que tuviera más de un parámetro, los voy separando por comas. Bueno, aquí tengo dos puntos. Este dos puntos es súper importante, que ha aparecido en las condicionales, en los ciclos, ahora también va a aparecer en las funciones. Tengo las instrucciones, que sería cuál es la secuencia de instrucciones o comandos o líneas de código de Python que yo voy a ejecutar. Y el valor de retorno está aquí también en esta línea. Entonces, dos cosas súper importantes que acaban de aparecer. Aparecieron dos palabras reservadas en Python. La primera de ellas es def, que si yo escribo def, Python entiende que lo que sigue después es el nombre de una función y vienen las definiciones. Y el return, que me dice que se entrega un valor de retorno o un resultado a partir del código de la función. Entonces, cada vez que una función encuentra un return, dice ya, este es el valor del resultado, entrego el valor. En este caso estoy entregando una expresión que no está definida porque esta es una expresión genérica, pero va a entregar el valor que tenga esta variable o esta expresión. Y otra cosa súper importante es la indentación nuevamente. Python, para que Python sepa qué código le pertenece a la función, ustedes tienen que estar escribiendo el código de la función con cierta indentación o otra tabulación que habíamos visto también. Entonces aquí sabemos que estas dos líneas le pertenecen a esta función. Y ahí podemos encasillar ya el bloque completo de la función. Veamos algunos ejemplos. Me queda fuera el ejemplo. Deme un minutito aquí para corregir algo. Ahora sí. Ejemplo. Definamos una función que genere x elevado a y, que en realidad ya vimos que era la función del operador potencia. Entonces aquí, aquí tengo ya mi definición. Tengo la función potencia.
que recibe dos parámetros, el parámetro X y el parámetro Y. Aquí hay un print que en realidad no necesito ejecutarlo, pero es para que veamos cuánto vale X, cuánto vale Y. De hecho lo voy a borrar porque no es parte como de la ejecución de la función. Y yo voy a retornar simplemente el operador potencia que es X elevado a Y. Entonces aquí, bueno, defino una variable Y igual a 2 y quiero definir un cálculo, que el cálculo va a utilizar mi función potencia. Entonces el cálculo va a ser 5 por potencia de Y de 2,2.5. El resultado de aquí va a ser simplemente aplicar el operador potencia. Entonces, ejecutemos esto. Y es 2, y yo estoy haciendo 2 elevado a 2.5. Podríamos poner un número más, 4, por ejemplo. Entonces aquí, o sea, aquí pongamos un valor más, no sé, más leíble o que podamos comprender un poco mejor en este primer ejemplo. Potencia de I,4 estoy llamando a potencia de I que vale 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 es 16 y por 5 es 80. Entonces mi cálculo vale 80. Entonces aquí yo acabo de definir una función y la estoy llamando en el mismo código. Y bueno, este es un primer ejemplo sencillo, entonces estamos viendo cómo podemos ver todos los elementos de la definición de función. Tenemos el nombre de la función que es potencia, tenemos los parámetros de entrada que son dos números, tenemos el código que en realidad es simplemente un return, y el valor del resultado que sería el resultado que voy a entregar al ejecutar mi función. Entonces aquí ya estamos viendo todos los elementos de la función. Ya. Este también está aquí, bueno, este otro ejemplo. Define una función para lograr el siguiente código Pérez. Tenemos que A es igual a 100, B es igual a 200, y yo quiero decir la salida es la suma de A más B. Entonces, nuevamente, puedo definir una función que se llama suma, que tiene dos parámetros, y el código de la función es simplemente la operación suma, que sería X más Y. Y ahí defino A igual 100, B igual 200, y digo que la salida es suma de A, B. Entonces aquí me dice la salida es 300. Ya. Veamos algo súper importante también, para que no entre en confusión, porque esto suele entrar en confusión. El print y el return muchas veces uno lo ve dentro de funciones o lo ve fuera de funciones y uno puede pensar que significa lo mismo, pero no significa lo mismo. El print y el return, bueno, pueden tener un comportamiento parecido, pero son instrucciones completamente diferentes. El return es el resultado de la función, por lo tanto solamente va dentro de una función. El print es una función en sí que me dice, o sea, que me muestra un mensaje, así que puede ir dentro de una función, pero no es tan común encontrarlo adentro, como en el programa en sí mismo. Veamos a qué me refiero con esto. Acá tenemos una función que nos define el discriminante en una ecuación cuadrática. No sé si recuerdan que en las ecuaciones cuadráticas ax cuadrado más bx más c, nosotros definimos un discriminante que es b cuadrado menos 4 por ac, que en realidad en términos matemáticos me permiten saber, por ejemplo, cuántas raíces tiene mi ecuación cuadrática, pero aquí lo estamos viendo en términos de una función. Si yo le paso los coeficientes de mi ecuación cuadrática, que serían a, b y c, yo voy a poder determinar un discriminante, y después puedo usar esa función para decidir alguna cosa. Entonces, el discriminante aquí sería b cuadrado menos 4 por a por c, lo defino acá, y bueno, si se fijan, yo ejecuté esta función, y no me muestra absolutamente ningún resultado por pantalla porque no estoy ejecutando ninguna instrucción, estoy simplemente declarando una función. Entonces aquí, bueno, dice que estoy como creando el molde. Una función es como un cascarón vacío, yo lo puedo definir, que yo recién lo voy a llenar cuando le ingrese un parámetro, cuando haga el llamado. Entonces yo no estoy usando propiamente tal este código, sino que simplemente lo estoy definiendo. Si yo quisiera obtener el resultado por pantalla, yo debería llamar a la función. Entonces aquí, bueno, le cambio el nombre al discriminante, pero es la misma función. La función se llama m. Y yo la declaro, pero después yo la llamo. Yo acá defino la variable d igual a m de 1,2,4. Entonces aquí recién ya va a ocurrir la magia del código, voy a estar llamando a la función.
Bueno, pero aquí tampoco ocurre nada porque no estoy imprimiendo nada por pantalla, no le estoy diciendo al intérprete que me ejecute nada, simplemente estoy definiendo una función y haciendo una asignación. Profe, ¿por qué el M adelante del paréntesis? ¿Este m? Sí. Ah, ya. Mira, este m es la función que definí acá en la línea 1. Sería una función que se llama m, que tiene 3 parámetros. Entonces, el m ahora existe dentro de mi código como una función. Por eso yo puedo aquí escribir una m. De hecho, voy a escribir un nombre más grande mejor para que no se confunda con el nombre de una función genérica. Aquí puedo escribir disc, de discriminante. Entonces, esta función tiene ese nombre y yo la puedo llamar con el mismo nombre, pero ahora indicándole parámetros. Entonces, cuando yo haga esto, la función va a llamarse y va a ejecutar todas sus líneas de código y me va a entregar un resultado. La acción que voy a hacer acá, que ya es un poco más compleja de lo que estamos viendo antes, es calcularme b cuadrado menos 4 por a por c en base a esos 3 valores que yo le ingresé. Entonces aquí yo puedo imprimir el resultado por pantalla, que en este caso sería menos 12. Ahora, yo puedo llamar esto con otros parámetros. Puedo escribir 3,5,6, por ejemplo, que sería, si lo viéramos en matemáticas, sería, tengo otra función cuadrática. Y también puedo imprimir el valor. Y, aquí, ahí sí, no lo había declarado. Entonces aquí yo llamo a la variable e, que le voy a asignar el resultado de discriminante de 3,5,6. O sea, ahora a va a tomar el valor 3, b va a tomar el valor 5 y c va a tomar el valor 6. Cuando yo declaro estos parámetros, se asignan en el mismo orden que están definidos acá arriba. Entonces ahora, obviamente la operación matemática es diferente. B cuadrado menos 4AC no es lo mismo que si A vale 1, B vale 2 y C vale 3, a que si A vale 3, B vale 5 y C vale 6. Entonces yo estoy ahora llamando a la misma función que tiene el mismo comportamiento genérico, que es calcularme esta operación, pero con diferentes valores de entrada. Y eso obviamente me puede generar diferentes valores de salida. En este caso, el discriminante de una función cuadrática con estos coeficientes me dio otro valor, me dio menos 47, en lugar de menos 12 con el primer llamado que hice. Entonces, por eso son prácticas las funciones, porque muchas veces yo tengo ciertos comportamientos genéricos que quiero encapsular, quiero que funcionen con distintas entradas y me generen distintas salidas. Entonces, aquí tenemos el caso de llamando una función con distintos parámetros. Bueno, pero ¿qué pasa acá? Este es casi el mismo código. Bueno, aquí hay una función que se llama m2. Le voy a cambiar el nombre a this2. Y en vez de poner un return, que es el que yo esperaría que es la instrucción esperada, yo puse un print. Aquí puse print resultado. Y yo voy a intentar hacer exactamente lo mismo que teníamos en el ejemplo de arriba. Entonces, aquí voy a llamar a la función, voy a hacer la misma variable e, le voy a poner f. F va a ser igual a disc2, que sería ahora esta función, no la de arriba, esta de acá porque tiene el mismo nombre, con estos parámetros que sería 1, 2 y 4. Y lo voy a ejecutar. ¿Y qué pasó acá? Acá acabo de mostrar un valor, que es el menos 12, que era justamente el valor de retorno, pero lo mostré arriba, no lo mostré, lo mostré justamente en este bloque de código donde yo les dije al principio, acá no deberíamos mostrar nada. Mostré un menos 12. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo llamé a mi función, disc2, la llamé con el valor a igual a 1, b igual a 2, c igual a 4. Entonces yo voy a ejecutar la función. La línea resultado me dice, calcula este valor, que sabemos que es menos 12, pero dentro de la función también hay un print, que dice, muestra por pantalla el resultado de esta operación. Entonces aquí de hecho le voy a poner para que sea mucho más explícito. Esto es disc2 mensaje. Lo que realmente estamos imprimiendo es este print. Este print está dentro de la función, así que cada vez que yo llame a mi función, voy a estar imprimiendo un mensaje. Pero no tiene que confundirse con que esto es un resultado de la función. Aquí yo no estoy entregando ningún resultado. De hecho, si yo imprimo f, f es nada, es none. ¿Por qué vale none? Porque en ningún momento yo declaré un return. El return es la única forma en la cual yo le puedo decir a la función, entrega este resultado. Entonces, yo puedo mostrar el resultado, que es lo que estoy haciendo acá abajo,
pero no estoy entregando ningún resultado a ninguna variable. O sea, no puedo guardar el resultado de la función en este caso. Y esa es una diferencia fundamental que existe entre usar un return, que siempre úsalo, porque esa es la forma de entregar una función, o usar un print, que si yo quiero en algún momento mostrar por pantalla algo, pero realmente no lo estoy guardando. Entonces, aquí tenemos como una diferencia fundamental entre usar un return o un print. Así que, ¿cuál es la lección de todo esto? Usen siempre return para devolver los resultados de sus funciones. Nunca usen print. El print lo pueden usar si es que necesitan realmente imprimir algo, mostrar algo cuando llamen la función, pero nunca para devolver un valor. Así que aquí en realidad falta un return. Aquí en realidad necesito hacer un return resultado. Si es que quisiera hacer que el programa realmente me entregue un valor. Entonces aquí, por ejemplo, escribí el return y inmediatamente ahora mi f tiene un valor asignado a partir de este llamado a función. Lo voy a borrar porque el ejemplo en realidad es que no lo tiene. Y el de arriba es el que sí lo tiene. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? No. No. Bueno. Bueno, vamos a ver rápidamente un tema súper también importante que acaba de aparecer. Tenemos definiciones de variables globales y locales. Nosotros ahora, como tenemos funciones declaradas, y cada función puede tener sus propias variables dentro de sí, tenemos que definir un ámbito, que es cuál es el lugar donde una variable vive, donde tiene un valor y donde puede hacer algo, cuál es su como rango de acción. Nosotros ahora vamos a distinguir dos tipos de variables. Tenemos las variables locales, que son aquellas variables que se definen dentro de una función, van a tener un ámbito local, o sea, solamente viven dentro de la función, yo no las puedo usar afuera, tampoco las puedo modificar afuera de la función, puedo hacer todo lo que quiera dentro de la función, pero afuera de la función no puedo hacerlo. Y las variables globales son todas las variables que están definidas afuera de cualquier función. Estas van a tener un ámbito global, entonces yo voy a poder modificarlas dentro de la función o fuera de la función. Pero, de hecho, aquí dice que no pueden ser modificadas dentro de una función. ¿Por qué pasa eso? Porque ustedes van a generar una cierta, no es una ambigüedad, pero van a definir una variable local que va a vivir dentro y una variable global que va a vivir afuera. Entonces uno puede definir como los mismos nombres dentro y fuera de las funciones y los puede usar. Vamos a ver un ejemplo ahora particular con este tema. Tenemos aquí un ejemplo específico, esto probablemente también lo vieron en física. La fuerza de atracción gravitacional entre dos planetas de masa m1 y m2, separados por una distancia de r kilómetros, está dada por esta fórmula, que sería g por m1 por m2 dividido en r al cuadrado, donde g es una constante que es la constante de gravitación universal. Dice, escriba un programa que pregunte las masas de los planetas y su distancia y le entregue la fuerza de atracción entre ellos. Entonces esto ya es como un clásico ejemplo de una función. Yo puedo traducir esta fórmula a una función. Veamos la opción 1, usando g como variable global. Entonces acá tengo mi definición. Tengo mi función f. Le voy a poner f porque el nombre de la fuerza es f. La función va a recibir como parámetro la masa 1, la masa del planeta 1, la masa del planeta 2 y el radio. Esos son los tres parámetros de entrada que necesito. ¿Qué va a hacer la función? Dice, bueno, la función va a calcularme un valor z que va a ser igual a g, pero g en ninguna parte lo declaré todavía. G está acá recién en la línea 10. La línea 10 es la constante de gravitación universal. Ahora, ¿puedo hacer eso? ¿Puedo hacer que la g aparezca acá y acá? O sea, de hecho, está declarada antes de que se defina. La respuesta es sí. Lo puedo hacer porque, recuerden, esta definición es un cascarón vacío. En sí no está haciendo nada hasta el momento en que yo lo llame. Entonces, esta g aparece antes del llamado a la función, que está acá. Acá. Acá recién estoy llamando a mi función, f. Entonces tengo que asegurarme de que todas las variables que yo estoy usando sí estén definidas antes de que se ocurra el llamado a la función. En este caso sí se cumple. Entonces voy a usar la constante de gravitación universal que está fuera de la función. Aquí, ¿por qué le sumamos 1000? Pero esto debe ser un caso de ejemplo. Voy a comentar este código
porque todavía no me interesa mostrarlo. Bueno, y la fuerza sería G, que sería esta variable de constante de gravitación universal, por la masa 1 por la masa 2 dividido en el radio al cuadrado, que esa es realmente la operación que quiero calcular, y entrego como resultado la fuerza de gravitación universal. Entonces ejecutemos ahora el código. Tengamos un ejemplo de que la masa 1 es 100, la masa 2 es 200, estos son valores súper chicos, y la distancia es 5000. ¿Qué pasa aquí? Name fuerza is not defined. Ya. Profe, pero no que antes era F en vez de fuerza el valor de la variable, Sí, ¿o no? eso pasa aquí con este código, esto es F. Ah, vale. No, de hecho, fuerza, esto lo que queremos ver acá es justamente eso. Fuerza es una variable local, está acá definida, ¿no? En la línea 6. Yo intenté imprimirla afuera como variable global. Entonces yo no puedo, aquí me dice que fuerza no está definido, porque en ninguna parte, aquí en el ámbito fuera de la función, yo la estoy declarando. Así que por eso aquí tengo un error. Pero si yo hago aquí un print de fuerza, voy a ejecutar nuevo 500, 100, 5000. Ya, ¿a qué sí me imprime fuerza? Adentro de la función, que sería este valor de acá, que es la fuerza de atracción, que también me la muestra acá. Pero si yo intento imprimir fuerza afuera de mi código, esto me va a dar un error de nombre, de que no existe, no está definida. Entonces, a eso hace alusión el ámbito de acción de una variable. La variable fuerza solamente la puedo utilizar dentro de mi función f, la puedo imprimir, la puedo modificar dentro de la función porque acá está declarada, pero afuera no existe. Entonces voy a corregir entonces el código acá. En realidad solamente necesito borrar la línea de la función, o sea, de la impresión de fuerza. Y bueno, entonces voy a ingresar de nuevo las funciones, los valores de entrada. Y entonces tengo que G fuera de la función vale 6.674 por 10 elevado a menos 11, que eso es correcto porque está definido acá en la línea 10. Lo puedo usar dentro de cualquier parte del código. Voy a descomentar ahora este código de acá para mostrarles que también puedo usar G dentro de la función. Entonces, G fuera de la función imprime su valor. G dentro de la función también está operándose. Estoy usando su valor y le estoy sumando 1000. En realidad el 1000 se ve recién acá. No, 1000 acá y ese 6.674 está acá. Entonces puedo operar con G tanto dentro como fuera de la función, pero esta variable fuerza yo no la podía operar fuera de la función, porque era solamente una variable local. Y veamos un ejemplo 2, usando ahora G como variable local. Entonces, yo tengo acá el M1, el M2, el R, quiero imprimir a W, aquí aparece una variable W, que está fuera de la función, me dice el valor de W fuera de la función es W, y la fuerza de atracción es CGU, que ahora le ponemos otro nombre, con los parámetros. ¿Qué va a ocurrir acá cuando intente imprimir W? ¿Cuánto vale W cuando yo estoy acá en la línea 12? No vale. No vale porque está dentro de la función, es una variable local. Entonces aquí me va a dar otro error, de hecho. Me va a dar un error y dice que W no está definido. Eso también es correcto porque W solo vive dentro de la función. Así que voy a comentar esta línea para que no me muestre la otra parte del programa. 500, 5000. Y ahora sí, yo puedo imprimir W dentro de la función, pero no fuera, porque es variable local, y puedo calcular la fuerza de atracción gravitacional, ahora definiendo la constante de gravitación universal dentro de la función. En realidad, si uno quisiera como encapsular el comportamiento específico de la constante G, uno podría definirlo adentro. En realidad solamente la voy a utilizar para calcular esta fuerza. Pero también es correcto que esté definida afuera, como variable global. ¿Alguna pregunta? Que estamos a punto de entrar al break. ¿No? Profe, están Bueno, preguntando por el chat. ¿qué es CGU? Constante de gravitación universal. Eso es. Creo que está como definido en función de la sigla. Pero en realidad, sí, eso es CGU. Le puse un nombre como abreviado
al comportamiento de la función. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, volvemos a las 9:01. Y bueno, yo les tengo preparada una guía de ejercicios para que veamos algunos ejercicios de funciones ya, para que veamos algunas cosas extra. La idea es que lo hagamos entre todos. Y la guía va a estar ahora disponible en aula. Así que mientras ocurre el break, yo les voy a estar liberando la guía para que la puedan ver. Va a estar en la pestaña de unidad 4. Bueno. Así que eso, volvemos ahora en 5 minutos. Bueno, estamos de vuelta. Y aquí está la guía de ejercicio número 4, que está en la pestaña de unidad 4. Aquí.
Entonces ahí van a encontrar la guía de funciones. Bueno, esta ya tiene varios ejercicios primero de introducción a funciones, que sería bueno que pudieran hacer algunos de estos, que no me alcanzará a verlos todos ahora, pero tiene varias definiciones que pueden ir probando. Y me interesa ver al final, bueno, si es que alcanzamos al final de la clase, el ejercicio el 11. Que ya, esto ya es como un contexto. Esto puede ser muy parecido a una actividad práctica o a un control. Entonces, tenemos el ejercicio número 4 y después podemos empezar el número 11, si es que, bueno, yo creo que vamos a alcanzar a ver algo de eso. Ya, el ejercicio 4 dice, supongo que tiene una lista de strings no ordenada, cree una función llamada busca consonantes, que reciba como parámetro una lista, y entregue como resultado una lista de todas las consonantes que encuentre. Importante, dice, la lista resultante no puede contener elementos repetidos. Entonces, si yo quiero hacer un busca consonantes con esta lista, tiene, por ejemplo, casa, per, nariz, y yo imprimo el resultado de consonantes, me va a entregar esta lista. Aquí está la C, la S, la P, la R, la N y la Z. Ya, entonces voy a dejar esto a un lado. Mejor le voy a abrir el documento en otro programa. Y bueno, mientras, aquí está. Oh, se me pegó. Ya, voy a abrir el IDLE mientras. El IDLE de Python. Y ahí se destrabó. Entonces pongamos el IDLE acá. Muy grande. Ah, la otra vez lo habíamos hecho así mejor. Este lo ponemos acá abajo. Y acá creamos un archivo nuevo. Este lo ponemos arriba, en la pantalla de arriba. Ya. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo primero que nos piden es crear una función que se llama busca consonantes. Aquí por si acaso uno puede definir su propio estilo para definir funciones. Uno puede escribirlo con guión bajo, con dos palabras. A veces también se usa escribir busca y después la C con mayúsculas sin ese guión bajo. Van a encontrarse como distintos estilos de definiciones de funciones. Entonces, si yo quiero definir una función, lo primero que tengo que hacer es usar la palabra reservada def y luego le indico el nombre de la función. Busca consonantes. Y entre paréntesis va a ir los parámetros. En este caso, bueno, aquí me dijeron que es una lista. Ese sería como el nombre del parámetro que yo voy a utilizar o valor de entrada que voy a utilizar en mi función. Profe, consulta. En vez de hacer eso así como dejarlo entrar una lista y todo eso, podría utilizar también una tupla, ¿verdad? Sí. Igual las tuplas las vamos a ver en algunas semanas más. Ya. Pero sí. Puede ser, de hecho, esta variable puede ser lo que yo quiera. No puse lista porque en realidad quiero trabajar con una lista, pero puede ser lo que uno quiera. Ok. Ya, ok, entonces tenemos ya el nombre de la función y definimos el parámetro, que sería lista. Y ahora, bueno, tendría que hacer el resultado. Vamos aquí, dice, el resultado es una lista con todas las consonantes que encuentre. Así que podríamos definir inmediatamente el resultado. Podría definir, no sé, una lista de consonantes. Consonantes podría ser una lista. Y yo en algún momento la voy a devolver. Entonces asegurémonos de que tenemos los elementos consonantes. Ya, tenemos casi todos los elementos listos. Tenemos la lista de consonantes, que va a ser el resultado de mi función. Tenemos la entrada, que tenemos que asumir que va a ser una lista de palabras.
Y ahora tenemos que hacer el código probablemente tal de la función. Entonces, ¿qué podría hacer yo para poder ir identificando todas las consonantes distintas que tiene esta lista? Sí, Usemos que no du- En son la vocales. función vowel. ¿Cómo? Ah, no, no, no. Si yo tengo, por ejemplo, esta lista con casa, perro, nariz. Más fácil identificar cuáles son las vocales y después simplemente ver si es que las que sean distintas y ir agregándolas. ¿Sí? Eso podemos hacer. Entonces, si podemos identificar las vocales, agregamos las que no sean vocales. Ahora, ¿cómo podría revisar esta lista yo? Si tengo un ejemplo, tengo esa lista con 3 elementos. Con un for, ¿Sí? For. por palabra y En lista. este caso sería palabra y lista. Estamos asumiendo que la lista es una lista de palabras. Entonces, cada variable de palabra debería ser primero casa, en este caso, después perro y después nariz. Pero esto es genérico. Podría ser otra lista con otras palabras. Ya, entonces tengo una palabra. ¿Qué hago con la palabra? Habría que descontexturarla y eso se podría hacer utilizando también un for y poniéndole un range length. ¿Sí? Podría hacer eso. O sea, podría ser un for Letra letra in y range length y la palabra. Y ahí se cierra. Eso. ya. Entonces aquí lo que estamos haciendo es O sea, index, iterando. profe, perdón. Ah, Porque sí. le va a entregar el index. Voy a poner index, no sé si es una palabra reservada. Voy a poner en español, índice. Entonces aquí, si recuerdan bien lo que vimos del ciclo for, cuando yo hago una iteración sobre el range del len de una secuencia, lo que estoy iterando es sobre los índices de esta secuencia de palabra. Entonces aquí yo podría, lo voy a hacer con más pasos, voy a definir la letra. La letra va a ser igual a palabra, corchetes, índice. Entonces ahí yo tengo acceso a una letra de esta palabra. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos dentro de la primera palabra. La primera palabra es casa y el índice me va a iterar con la letra. La primera letra es una C. Entonces eso es lo que tengo acceso ahora. Y ahora podríamos usar esta misma idea que me dijeron ustedes, que puedo ver si no es una vocal. ¿Cómo puedo evaluar si no es una vocal? Que crear una lista con las vocales ¿Sí? y revisar que no esté en esa lista. If Sí, not esa in. es una opción. Entonces definamos acá una lista de vocales. Lo voy a crear afuera. Bueno, les voy a explicar después por qué, pero la voy a crear acá. Imaginemos que todo Eso, es minúscula, ¿sí? mejor tenerla en un global. Bueno, aquí también hay como subámbitos también. En este caso creo que no importa, pero... dame un minuto. Ya. Sí, ustedes pueden definir las variables vocales en cualquier lugar en donde al momento de hacer la evaluación esté bien definida. Entonces, yo acá lo que queríamos evaluar es si la letra not in vocales. Al momento de ejecutar esta condición, yo tengo que asegurarme de que vocales esté definido. Así que esta línea podría haber estado escrita acá, acá, y es correcto. Acá es correcto que esté. Podría haber estado escrita afuera, y también debería ser correcto, porque la variable es global. Pero al final yo le dije que la voy a definir acá. Igual esto es parte más que nada las decisiones de cada uno, pero lo importante es que antes de que llegue a esta línea, vocales tiene que estar definido. Sí. Profe, creo que hay otra manera de hacerla mucho más fácil, hacer la desconstructuración, perdón, ¿Ya? Sí. de la palabra. Que podríamos primero definir dentro el índice de las palabras, o sea, una lista de la palabra, y después podríamos hacer como un cuantificador de suma, y eso va a hacer como que la palabra solo se vaya desconstructurando. Que el otro día estaba viendo eso, justo me tocó Ya, un sí. tutorial. Probablemente hay más de una forma de ver esto. Y es súper válido también, y probablemente encuentren una forma más reducida de verlo. Y de hecho me gusta que propongan varias formas.
pero para poder tomar un camino, o sea, como que ya estamos decidiendo el camino que estamos construyendo ahora, lo voy a dejar así. Pero sí, probablemente vaya a encontrar otra forma de hacerlo. Bueno, entonces, si la letra no está en la vocal, o sea, que no es una vocal, ¿qué es lo que hago con eso? La agrego a las consonantes. Ya, consonantes. Append. Punto append, y ahí le agrego la letra. Y ahí debería estar, ¿cierto? Sí, ahora sí estaría. Y Ya. ahora debería Vamos abajo a... definirla, o sea, asignarla. Sí, vamos a... Lo voy a guardar acá ahora. Busca consonantes. Punto .py. No sé si le he puesto el mismo nombre, pero bueno. Ahora puedo ejecutar esto. Y si se fijan, si ustedes definen una función y ejecutan el intérprete, no pasó nada. Como que me ejecutó el intérprete y no tengo nada. Pero tengo la función definida. O sea, de hecho, la escribí sin paréntesis y me dijo que era una función. Así que la puedo llamar, la puedo usar ahora libremente. Puedo definir primero una lista. Voy a ponerle L. Por ejemplo, la lista que tenga casa. Y ahora puedo llamar a busca consonantes con L. Puedo escribirlo así, y el intérprete lo va a ejecutar y me va a entregar un resultado. Ah, la escribí mal. Busca con... Ya, no, si la escribí mal. Busca consonantes L. Ahí sí. Y me va a entregar el resultado, que no es exactamente la misma prueba que hicimos acá, pero es porque aquí el intérprete igual me puede evaluar una función y me está diciendo la función tiene este resultado. Por eso no me gusta mucho mostrarlo así, porque aquí se malentiende que esto puede ser un print, que puede ser, de hecho, esto es lo mismo, print. Aquí también estoy imprimiendo el resultado de la función, que me va a decir exactamente lo mismo. Entonces igual, por eso también hice la distinción más temprano de la diferencia entre un print y un return, y me gusta más esta forma de verlo, porque aquí estamos explícitamente guardándole el resultado a una función. O sea, un resultado de la función a una variable, que sería consonantes. Pero uno la puede llamar así libremente en el intérprete. Ya, definamos otra lista entonces. Lista 2, que quiero que sea exactamente lo que estaba en el ejemplo. Que sea casa, perro, nariz. Y ahora voy a hacer busca consonantes. Bueno, lo voy a definir más formalmente. C sería busca consonantes de L2. Bueno, aquí no va a ocurrir nada, pero si yo hago print de C, me va a imprimir la lista. Creo que Vas aquí. había que revisar si es que ya existía dentro de la lista para eliminarla. Ya, sí, nos faltó eso. Nos faltó, dice, la lista resultante no puede contener elementos repetidos. Entonces, ¿qué tendría que editar acá? O volver a hacer o sea, dentro del if podría ponerle un and. O sea, en el ¿Ya? if mismo podría darle un and que no esté dentro de la lista de consonantes. Ya, sí. Esa es una buena observación. Entonces, yo puedo unir acá dos condiciones, que es que la letra no sea una vocal, y que además, Que no que esté la dentro. letra no esté en consonantes. Entonces, la primera condición se asegura de que no sea una vocal y no la agregue, y la segunda se asegura de que no la agregue si es que ya estaba dentro de la lista. Entonces ejecutemos esto y creo que con esto me borro todo. De hecho, ya no existe ninguna de las variables que definí antes. Entonces voy a copiar el L2. También voy a copiar esta línea. Y ahora va a ser int de C. Y ahora sí. Entonces ahora esta lista tiene solamente las palabras, o sea, las letras de las consonantes no repetidas de esta lista de palabras. Y la gracia de las funciones es que, como vienen acá, yo puedo pasarle cualquier otra lista y me va a entregar otro resultado en función a la entrada. Entonces, esa es la gracia de las funciones. Un cierto comportamiento específico que yo necesitaba,
que era buscar las consonantes, lo puedo aplicar con distintas entradas y me va a generar distintas salidas. Ok. Entonces ahí tenemos el ejercicio 4. Ahora quería ir a leer el ejercicio 11, que ya es como un ejercicio de contexto. Lo vamos a conversar porque igual nos quedan pocos minutos, pero más o menos que es lo que podríamos hacer. Lo voy a agrandar mientras. Ya, lo voy a leer acá. Dice, un grupo de emprendedores ha creado el sitio PyTravel, cuya principal funcionalidad es armar paquetes de viaje entre distintos destinos y recomendar los mejores precios. El precio de un viaje es calculado considerando las horas de viaje, un costo base y los costos de estadía. El costo de estadía es el costo de que debe cancelar el pasajero en tránsito cuando se encuentra esperando una conexión con el siguiente vuelo. Este costo depende de la cantidad de horas que permanece en el aeropuerto y se comienza a pagar cuando el tiempo excede las 8 horas de espera. A partir de dicho momento, el pasajero debe pagar 5.000 pesos por hora o fracción. Entonces, bueno, nota, asuma que los viajes realizarán lo más una escala o conexión con otro vuelo. En base a lo anterior, se le solicita, tenemos que hacer 3 cosas. La primera, escriba la función costo tránsito que reciba la cantidad de minutos que un pasajero en tránsito debe esperar para su próximo vuelo. La función debe retornar el costo a cancelar por el concepto de estadía. Entonces aquí, por ejemplo, el costo del tránsito de 420 minutos es 0, según lo que dice el enunciado, y de 500 minutos ya es 5.000. Porque eso debe ser, esas son más de una hora, pero menos de 2 horas, así que son 5.000. Bueno, la siguiente pregunta es otra función, que es el costo del pasajero. Dice, tiene que recibir 3 parámetros. Las horas de viaje, el costo del viaje y los minutos de combinación, respectivamente. Esta función debe retornar el costo del viaje calculado de la siguiente forma. Que sería las horas del viaje por 30.000, más el costo base, más el costo del tránsito. Entonces aquí puedo ingresar con distintos parámetros y eso me va a entregar también distintos valores de acuerdo a lo que dice el enunciado. Y el C ya es escribir un programa que solicite información de diferentes vuelos y determine como el mejor vuelo, aquel con menor costo para el pasajero. Que determine como mejor vuelo el costo con el menor costo para el pasajero. El programa finaliza cuando se ingresa el string fin. Como nombre del vuelo, al terminar, debe indicar el nombre del mejor vuelo y el costo final para el pasajero. Y aquí tenemos un ejemplo. Bueno, hasta el momento nosotros habíamos visto, y de hecho lo habíamos preguntado en los prácticos y los controles, este tipo de programas. Ahora lo que vamos a hacer es integrar este tipo de programas con funciones que ustedes mismos van a definir. Esto podría ser perfectamente un enunciado de un control o un práctico, que sería un contexto en donde ustedes tengan que definir ciertas funciones y después tengan que usar esas funciones en el programa. Así que vamos a ver si alcanzamos a definir alguna de estas funciones. Y el programa lo pueden después, lo podemos dejar para que lo trabajen ustedes. Entonces, vamos aquí a la primera función, que es el costo del tránsito. Voy a crear un nuevo archivo. Ya, ¿qué es lo que yo sé del costo del tránsito? Si nos vamos al enunciado. El costo, bueno, la función tiene que recibir la cantidad de minutos y me tiene que decir cuál es el costo a cancelar por esa estadía que yo voy a pagar. Vamos a leer el enunciado. Ya, aquí el enunciado, ya, el primer párrafo me da un poco de contexto, pero no me da mucha información realmente del... me dice, esta es la única parte, que el costo del viaje es calculado con esas 3 cosas, que es la función B, pero acá dice que el costo de estadía, ese es el costo del tránsito, porque dice el costo el costo a cancelar por concepto de estadía, sí. El costo de estadía, ya está en la definición, y ya, este costo depende de la cantidad de horas que permanece en el aeropuerto y se comienza a pagar cuando este excede las 8 horas de espera. A partir de dicho momento, el pasajero debe pagar 5.000 pesos por hora o fracción. Esa es la definición del costo de la estadía. Entonces, si yo ingresé 420, ¿cuántas horas son? Bueno, aquí puedo hacer la división. 420 dividido en 60
Son 7 horas. Como yo tengo, estuve 7 horas esperando, no tengo que pagar nada de acuerdo a la definición del enunciado. Pero si yo tengo 500 minutos, eso ya son 8.33 horas, ya son más de 8 horas. Así que tengo que pagar los 5.000 pesos que es por cada hora o fracción de hora que esté dentro del aeropuerto. Ya, ¿cómo podemos desarrollar esto? Voy a escribir inmediatamente el costo tránsito de cada minuto de combinación. ¿Qué podría hacer yo para calcular el costo de tránsito ahora? ¿Aplicar la fórmula que nos dieron? No, ¿Sí? no me acuerdo. Sí. Entonces vamos a ver la función. Aquí dice que el costo de la estadía se empieza a pagar cuando el tiempo excede las 8 horas de espera. Eso es lo primero que dice. ¿Qué pasa si yo no tengo menos de 8 horas de espera? ¿Cuánto es el costo que tengo que pagar? No me acuerdo. No se paga nomás, ¿no? No se paga. Esa es la respuesta, no se paga. Entonces yo podría acá hacer condiciones. Podría decir que sí, los minutos, pero tengo que ver las horas. Estos son minutos. ¿Cómo puedo transformar esos minutos a horas? Yo lo hice recién, de hecho. Partido 60. Sí, calculemos las horas. Las horas son los minutos de combinación dividido en 60. Pero, profe, eso uno lo va a preguntar después en un input. Sí, puede preguntar un input. De hecho, la letra C espera que ustedes utilicen esas funciones. A ver, la C. En la C sí, les va a preguntar las horas. Entonces, igual, esto es súper importante. Cuando uno trabaja con funciones, uno tiene que abstraerse de que el dato que está acá, en algún momento a mí me va a llegar, de alguna forma. Puede ser como una entrada, puede ser una misma definición, pero ustedes tienen que asumir que ya lo tienen. Ya tienen esos minutos. Entonces yo voy a dividir por 60 y voy a calcular las horas. Ahora sí, si yo tengo menos de 8 horas, eso lo puedo hacer con una condición. Si horas es menor a 8, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el costo de estadía? 5.000 por hora. Con menos de 8 horas, Cero. Costo igual a 0, es ¿verdad? 0. Sí. Aquí cuando excede las 8 horas, se empieza a contar. Entonces, si el costo es menor a 8, si las horas es menor a 8, el costo de estadía es 0. Eso sería como la primera parte del enunciado. Todo va a ser un else. ¿Qué pasa si ahora la cantidad de horas es 8 o más? Eso es lo que estamos considerando acá. Necesitamos saber cuántas horas se pasó, ¿no? Sí, pero sí, ¿cuántas horas se pasó? Aquí dice que a partir de dicho momento el pasajero debe pagar 5.000 pesos por hora o fracción de hora. Entonces aquí sería menor a 8. Ya, si tengo 8 o menos horas, el costo es 0. Pero si tengo más de 8 horas, que es lo que dice acá, el tiempo excede las 8 horas, ahí empiezo a pagar la fracción de horas. ¿Cómo calculo ese costo? Por ejemplo, si yo tengo... Ese. Si yo, por ejemplo, tuviera 8,5 horas, pago 5.000 porque estoy en una fracción del exceso de 8. O sea, tengo Claro. como 0,5 extra. Si yo estuviera 10,2 horas, mi exceso de horas es 2,5. Tendría que pagar 5.000 por 3. Porque son las 2 horas completas más la fracción de la tercera. Sería 5.000 por horas menos 8. ¿Ya? El costo sería entonces 5.000 por horas menos 8. ¿Sí? Si quieres lo calculamos acá primero en el intérprete. Si yo tuviera 10 horas, el costo sería 5.000 por 10 menos, horas menos 8. Sería 10.000. Me estoy excediendo 2 horas, por lo tanto debo pagar los 5.000 por ese exceso de 8, que serían 2. ¿Qué pasa si ahora horas 2 es 10.5? Yo tendría que pagar 5.000 por horas 2 menos 8, y eso es 12.500. Aquí algo pasó. Yo debería pagar siempre múltiplos de 5.000, porque estoy pagando siempre por hora o por fracción de hora. Y. En el fondo ese 0.25 de exceso lo pago como hora completa ya.
Ya, se nos está acabando el tiempo, así que ahí se los dejo para que lo vean, pero podemos usar una de las funciones que vimos hoy. Voy a dar un hint, podemos usar redondeo Sí, si el, quieren. el round. Sí, podemos redondear el 0.25 o en realidad no podemos redondear. Creo que hay otras funciones que tenemos que usar, como la función piso o techo. Tenemos que aplicar alguna forma, alguna estrategia para que el 0.25 lo pase a 1. Y ahí podemos calcular esta fórmula directamente. Con eso ya podríamos calcular el costo y podría hacer el return. Así que bueno, ahí se los dejo como ejercicio a ustedes para que lo vean. Si tienen cualquier duda de este ejercicio o alguno de la guía también, pueden escribir un correo, pueden escribir en aula y ahí lo podemos ver. Y bueno, ahí estamos viéndonos el viernes. El viernes ya tenemos el práctico de funciones. Así que aprovechen de practicar. También tienen la ayudantía esta semana. Y eso, cualquier duda, cualquier cosa que tengan respecto a la asignatura, y escríbanme. Así que Ya, nos profe. vemos el viernes. Muchas gracias, nos vemos.